Estas autopistas regionales que están en proceso de edificación por los gobiernos federal y del Estado de México, como son el llamado tercer y cuarto anillo metropolitano. Tercera, el trazo y su saturación vial. Hasta donde ha sido posible conocer el proyecto, una alternativa original planteaba un túnel directo desde los puentes de Santa Fe hasta el entronque de Periférico Luis Cabrera. Si realmente existió tal alternativa, era mejor que la actual seleccionara, por su menor extensión de solo 4.5 kilómetros contra la actual de 7.5. Esa alternativa, en trazo subterráneo, implicaba menores impactos para garantizar la conservación de las actuales zonas verdes y boscosas. En cambio, la actual opción, muy distinta, obliga a pensar que predominaron intereses alejados a la eficacia técnica y racionalidad financiera. Por ejemplo, y a manera de contar con información oficial sobre las causas del cambio, se trazó sobre las áreas verdes, algunas catalogadas como naturales protegidas, zonas de habitación popular, y se conectó hasta el periférico con Luis Cabrera. Esto último, al parecer, buscando incrementar las distancias recorridas de aquellos usuarios que no irán al sur, sino al norte y al centro de la ciudad, sobre el futuro doble piso también de cuota. Serán usuarios obligados a recorrer más distancia y, por tanto, pagar más, si deciden evitar otras vías altamente saturadas. La supervía poniente es una vialidad complicadísima, yo le llamo aquí complicada, a base de dos curvas con tramos más superficiales y aéreos que subterráneos, que integra dos secciones, según se desprenden del documento oficialmente pactado entre leyes hace algunos meses. Dos secciones. La primera, de 5.2 kilómetros, que nace en los puentes de Santa Fe y atraviesa diversas zonas de bosques, áreas verdes y colonias densamente pobladas, para conectar con la avenida Luis Cabrera a la altura de la colonia La Malinche. Es el único tramo de cuota inicial de 28 pesos y con incrementos ya autorizados. La segunda sección, de aproximadamente 2 kilómetros sin pago alguno, se extiende por la actual avenida Luis Cabrera hasta conectar con el periférico. Técnicamente, esta propuesta tendrá que resolver dos conflictivas conexiones. La de Luis Cabrera, que viene en túnel hacia Luis Cabrera, y la del periférico, que va por vía abierta a conectar con el supuesto doble piso que se inicia en octubre. De tal manera que se diluya, de tal manera que se diluya el impacto vial conocido como embudo o nudos viales, que tiene que ser a base de construir amplios y eficaces desfogues en estas dos conexiones. Esos nudos o esos embudos que se van a generar por esas dos conexiones desde el punto de vista del tránsito. De no hacerlo, eso sí conducirá a colapsar el poniente de la ciudad. Ahí tenemos la prueba con muchas vialidades recientes, como el denominado doble piso actualmente en funcionamiento. Cuarto, el predominio del transporte privado. La supervía poniente está concebida prioritariamente para el traslado más rápido y eficiente de vehículos privados menores a 3.5 toneladas. Su carácter de servicio concesionado le obliga a captar un mercado privado que usa automóviles, lo cual generará, paradójicamente, aumentos paulatinos de dicha movilidad hacia la zona de Santa Fe y reducirá las opciones de una movilidad eficaz de transporte público. Por tanto, la obra propuesta diluye una política social sobre el transporte para la Ciudad de México. Los usuarios de bajos y hasta medianos ingresos sin vehículo o que tengan como destino áreas distintas a la ruta propuesta no tendrán ningún beneficio, pues seguirán utilizando los mismos transportes por las actuales vialidades visiblemente saturadas. Cualquier nueva vialidad, por pequeña o grande que sea,
deberá incorporar sistemas de transportación pública, que es precisamente lo que le hace falta a la ciudad. Reitero, cada nueva vialidad hoy pensada predominantemente para el automóvil debería incorporar carriles y sistemas para transporte público. Solo eso reducirá el uso del automóvil, como sucede y está sucediendo en otras grandes ciudades del mundo. 5. Escenarios de la privatización. Con el cobro al usuario, la Supervía Poniente fortalece la política del transporte hacia la privatización de un servicio público. Esta política fue aplicada por vez primera al interior de la ciudad a partir del 2009 con el denominado Viaducto Bicentenario por el gobierno del Estado de México. Además, la propuesta de transferir recursos privados de los inversionistas para obras de mitigación, viveros, barrancas, etcétera, significaría la generación de un financiamiento de los bolsillos del usuario y del ciudadano para obras públicas, pues se entiende obviamente que dicho dinero provendría de las cuotas directas por el servicio. Estas políticas públicas, lo coloco con mayúscula, políticas públicas de vialidad y transporte envueltas en los actuales escenarios de la privatización de servicios públicos, deben ser parte de un amplio debate donde deben intervenir, sí, los ciudadanos, pero principalmente los partidos políticos y las instancias legislativas locales y federales, las cuales deberían ser las encargadas de revisar e informar públicamente los acuerdos pactados entre el gobierno y las empresas privadas. El debate sobre la Supervía Poniente estaría en valorar si, al cumplir sus fines de movilidad, predomina su fin social sobre los privados de las ganancias. Garantizar este fundamental principio es la función del Estado. Información y debate. Hasta hace poco tiempo, la ciudad se gobernaba con la máxima de obra consultada, obra cancelada. Afortunadamente los tiempos han cambiado y hoy se cuentan con visiones más democráticas que permiten abrir espacios para el diálogo y los acuerdos, pero sobre todo para el debate público entre autoridades, legisladores, especialistas y ciudadanía. Un proyecto vial de tal importancia como la Supervía Poniente requiere, en primer término, de una amplia información, no solo a la población afectada, sino a toda la ciudad. Explicar a la población de la manera más sencilla posible los objetivos, los alcances y los estudios técnicos que justifiquen la obra es requisito previo de un debate público y este es necesario para iniciar la obra. El propósito es transitar hacia escenarios como los que existen en otras partes del mundo, donde se gobierna con otro principio. Toda obra consultada y de consensos será siempre una obra bien construida. Termino, por último, con las perspectivas. La Supervía Poniente es una opción, no la única. Los signos de colapso ya existen. No hay, por tanto, ninguna prisa en su construcción. Ni será, si no se construye, el motivo de un colapso. Su proyecto requiere un plan integral de vialidad y transporte de ámbito metropolitano que contenga otras opciones más adecuadas a la actual propuesta con el fin de resolver, entre guiones, resolver tardíamente la movilidad de Santa Fe con la ciudad, cuyas infraestructuras viales y de transporte no se contemplaron al edificar dicha zona hace ya casi 20 años. Se hizo ahí hace casi 20 años un consorcio financiero, no una parte de la ciudad. Y que tampoco lograron desde los 20 años para acá resolver los puentes sin salidas adecuadas, ni la reciente vialidad continua de Constituyentes. La propuesta actual tampoco resolverá cabalmente el problema. Nuevas opciones a la actual propuesta de movilidad de Santa Fe deben formularse por las instancias gubernamentales encargadas de tales funciones, como son las Secretarías de Vialidad y Transporte, SETRAVI,
y la de Desarrollo Urbano y Vivienda, SEDUVI, y no las empresas interesadas en las concesiones privadas. Celebramos y por supuesto apoyamos que diversas organizaciones sociales de vecinos, especialistas y otros ciudadanos estén aportando opiniones críticas, concepciones, lineamientos, alternativas y nuevos proyectos, todo con el propósito, como lo ha convocado en diversas ocasiones la autoridad, de fortalecer la participación social y el debate público. Estos son esfuerzos de carácter conceptual que deberían contar con estudios técnicos a cargo de las propias instancias gubernamentales, como lo dictan sus responsabilidades públicas. Las opciones alternativas, sean ciudadanas o no, deben convertirse en proyectos por instancias gubernamentales para ser indiscutiblemente materia de consultas ciudadanas. Si me permiten una propuesta, aprovechando la propaganda que yo puedo hacer aquí. Santa Fe, una de las muchas que seguramente saldrán de este foro, sí, o que han presentado a la prensa anteriormente. Si me permiten, Santa Fe necesita, como toda la ciudad, Santa Fe como toda la ciudad, necesita vialidades más para el transporte público que para el privado. En esta zona poniente de Santa Fe se deberá edificarse un sistema eléctrico de monorriel sobre columnas, cuyo eje central iría por la avenida Constituyentes hasta Toluca. Se conectaría con las actuales estaciones del metro y tendría estaciones en la Universidad Iberoamericana, el Centro Santa Fe Lerma y el aeropuerto de Metepec. Un debate público sobre la vía, ahí terminé ya mi propuesta, un debate público sobre la supervía poniente no debe generar polarizaciones sociales ni mucho menos confrontaciones que a nadie conviene, sino fortalecer senderos más democráticos para buscar, encontrar y acordar de manera conjunta alternativas más viables para los graves problemas de movilidad de la zona poniente de la ciudad. La perspectiva de la controvertida supervía poniente es contar con formas de gobierno donde predomine convencer, no vencer las resistencias. Muchas gracias. Gracias al doctor Legorreta. Parte de la lógica de estas mesas será discutir los mitos de origen que ha venido divulgando, a juicio del Frente Amplio contra la Supervía Poniente, la autoridad, y señalo dos de los que ya habían sistematizado aquí los organizadores. Un mito de origen era: si no se construye la supervía, la ciudad se colapsará. Como bien nos dijo el doctor Legorreta, eso va a pasar antes, durante y después. Y si no se construye la supervía, la zona superponiente se colapsará. Pues eso, insisto, ya apuntó el doctor Legorreta para dónde va. En segundo término tenemos al ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz. Es ingeniero civil con maestría en Administración Pública. Ha sido gerente de obras del Sistema de Transporte Colectivo Metro, subdelegado de Desarrollo Urbano y Obras en las delegaciones de Tlalpan, Gustavo A. Madero y La Magdalena Contreras. Actualmente es presidente del Comité Panamericano de Desarrollo Urbano y Patrimonio Histórico de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, la UPADI, y es Premio Nacional al Mérito Profesional año 2005 de la Sociedad de Egresados de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico Nacional. Ingeniero Jorge Jiménez Alcaraz tiene la palabra.